Hola, mi nombre es Osmar Porras y junto a mi compañero Jesús Zambrano vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de la probabilidad. Comencemos por ver qué es la probabilidad. La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades de que un suceso ocurra. Se expresa como un número entre 0 y 1 o más comúnmente como un porcentaje. Básicamente, la probabilidad nos dice qué tan probable o qué tan poco probable es de que suceda un evento. Se tiende a confundir la probabilidad con la estadística. La probabilidad, como mencioné anteriormente, es lo que nos indica qué tan probable es que suceda un fenómeno bajo determinadas circunstancias. Por su lado, la estadística es la disciplina científica que obtiene datos, los ordena y los analiza para obtener resultados. Axiomas y propiedades de la probabilidad. Vamos primero con los axiomas. La probabilidad siempre es positiva y menor que 1, ya que no puede haber una probabilidad negativa. La probabilidad de un suceso seguro siempre es 1. Y si A y B son incompatibles, entonces la probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora veamos las propiedades. Primero, si se tiene un evento A, la probabilidad de su complemento está dada por la probabilidad de complemento de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A, ya que estamos viendo todo lo que está fuera de esa muestra. Segundo, la probabilidad de un evento imposible es igual a 0. Ahora, la probabilidad de la unión de dos eventos está dada por la probabilidad de A unido B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que estamos tomando en cuenta la unión de ambos conjuntos, sin embargo, estamos restando la intersección de los dos, ya que no queremos repetir o queremos contar datos que ya hemos contado, por decirlo así. Ahora, si el evento A está incluido en el evento B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que B, a la de B, ya que pues, se puede decir que A es un subconjunto de B. Ahora, si tenemos A sub 1, A sub 2 y A sub n, los cuales son incompatibles, entonces la probabilidad de la unión de todos estos va a ser igual a la suma de todas de todas las probabilidades de estos. Ahora, si tenemos un espacio muestral S, la probabilidad de ese espacio muestral va a ser igual a la suma de todas las probabilidades de los elementos que están contenidos dentro de ese espacio muestral. La unión e intersección de eventos. Primero tenemos la unión de A y B, denotada por A unido B, que consiste en que de todos los resultados que están en A, o en B, o en ambos. Y después tenemos la intersección de A y B, denotada por A intersectado B, que consiste en todos los resultados que están en ambos, A y B. Lo podemos representar por un diagrama de Venn, en el cual tenemos primero la A unido B. Vemos que está sombreado todo porque estamos tomando en cuenta todos los datos que están en ambos conjuntos. Ahora, en A intersectado B solamente tenemos sombreado la parte en donde se intersectan ambos conjuntos, pues es lo que estaremos tomando en cuenta. La probabilidad de A unido B está dado por la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Mientras que la probabilidad de la intersección de ambos está dado por la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Mi nombre es Jesús Zambrano y me corresponde hablar de la probabilidad condicional. Básicamente, se trata de calcular la probabilidad de que ocurra un evento A, sabiendo que también ocurre otro evento B. Lo interesante aquí es que no necesitamos que haya una relación de causa y efecto entre estos dos eventos. Es decir, que A puede suceder antes, después o al mismo tiempo que B. Y no necesariamente uno depende del otro. O sea que no hay un evento independiente o un evento dependiente. Esto es importante porque la probabilidad condicional nos permite ajustar nuestras expectativas cuando ya tenemos cierta información previa. Por ejemplo, pensando en la medicina, si sabemos que una persona presenta ciertos síntomas, la probabilidad de que tenga una enfermedad específica cambia en comparación con la probabilidad sin esa información. En general, esta herramienta nos ayuda a razonar mejor en situaciones de incertidumbre, porque actualizamos lo que esperamos con base en lo que ya sabemos. La fórmula comúnmente utilizada para hacer este cálculo es la probabilidad de A dado que B es igual a la probabilidad de que ocurran A y B al mismo tiempo, dividido entre la probabilidad de que ocurra B. Esto significa que ajustamos la probabilidad de A tomando en cuenta que B ya ocurrió. Pasando ahora al teorema de Bayes, se puede decir que es una de las aplicaciones más conocidas de la probabilidad condicional. Este teorema nos dice cómo calcular la probabilidad de un suceso cuando tenemos ya información previa, es decir, un conocimiento previo de otros sucesos relacionados. Es decir, el teorema de Bayes nos permite actualizar nuestras creencias a medida que obtenemos nuevos datos o nueva información. Un ejemplo de esto está en los test médicos. Imaginemos que existe una prueba para detectar cierta enfermedad. Aunque la prueba no sea 100% exacta, con el teorema de Bayes podemos calcular la probabilidad real de que una persona esté enferma, combinando la fiabilidad de la prueba con la frecuencia de la enfermedad en la población. En resumen, el teorema de Bayes se puede decir que es una herramienta fundamental en muchas áreas, desde inteligencia artificial, aprendizaje automático y hasta en la toma de decisiones en la medicina, economía o incluso en la vida cotidiana, cuando estamos evaluando probabilidades con información nueva. La fórmula que comúnmente usamos para hacer el cálculo es la probabilidad de A dado B igual a la probabilidad de B dado A, multiplicada por la probabilidad de A y todo dividido entre la probabilidad de B. En otras palabras, el teorema de Bayes nos permite actualizar la probabilidad de A usando la información de B y lo que ya sabemos de A. Frente a cómo se aplica la probabilidad en informática, siempre se están analizando los sistemas, cómo estos evolucionan, cómo estos interactúan, cómo estos responden con su entorno. Esto también tiene algo que ver con la teoría del caos, cuando se estudian sistemas dinámicos en constante cambio y cómo estos reaccionan. Aquí es donde entra la probabilidad. Pues podemos ver, por ejemplo,
cómo nuestro sistema puede reaccionar cuando se tiene un cierto número de usuarios conectados en línea, cómo nuestro sistema, qué probabilidad de que nuestro sistema falle si se borra alguna parte del código, etcétera, etcétera. Este tipo de aplicaciones también se pueden dar no solo al desarrollo como tal y análisis de sistemas, sino pues como la informática es multidisciplinaria, se puede expandir al desarrollo de software especializado en distintas áreas, bien sea matemática, análisis de datos, medicina, como pues todas las que hay. Bueno, ahora voy a hablar el ejercicio que me corresponde. Este, sí, voy a ir un poco rápido para no alargar mucho video. Entonces el ejercicio que seleccioné dicta lo siguiente. El enunciado del problema dice, en una fábrica se construyen automóviles rojos, negros y azules. El 50% son rojos, el 30% negros y el resto azules. El 3% de los autos rojos son defectuosos, el 2% de los negros y el 5% de los azules también son defectuosos. Se pregunta, si se escoge un auto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? B, sabiendo que el auto escogido es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea rojo? C, probabilidad de que un coche no defectuoso sea azul. Y D, ¿cuál es la probabilidad de que sea negro y defectuoso? Entonces vamos a comenzar con el desarrollo. Primero definimos nuestras variables. Aquí tenemos que R representa auto rojo, N representa auto negro, A auto azul, D defectuoso y D negado no defectuoso. Nuestro espacio muestral está definido por omega igual a rojo defectuoso, rojo no defectuoso, negro no defectuoso, azul defectuoso y azul no defectuoso. Con estos datos podemos construir nuestro disculpen, diagrama de árbol. El diagrama de árbol nos permite visualizar de mejor manera nuestros datos para llegar así a las conclusiones. Tenemos que recordar que cuando nos estamos moviendo, digamos, como, es que no sé cómo decirlo, así linealmente vamos a decirlo, estamos en un punto A y vamos a un punto B en la misma rama, multiplicamos. Sin embargo, cuando nos estamos moviendo de arriba para abajo, o sea, entre ramas, sumamos. Por eso es que vemos que, por ejemplo, en rojo tenemos que es 0,03% de que esté dañado y 97% de que no sea dañado. Entonces, si sumamos esos dos, nos da un 100%, ¿sí? Entonces, eso sería nuestro diagrama de árbol. Ahora pasemos a la parte del desarrollo. Para la pregunta A, es una pregunta en la que tendremos que aplicar el teorema de probabilidad total, multiplicando la probabilidad de que un carro, cualquier sea, sea defectuoso y sumándolo con las demás. Entonces tenemos que la probabilidad de que un carro sea defectuoso va a ser igual a la probabilidad de que sea rojo y defectuoso más la probabilidad de que sea negro y defectuoso más la probabilidad de que sea azul y defectuoso. O sea, haciendo las operaciones, vemos aquí multiplicamos y sumamos y nos queda como tal un 0,031 de probabilidad de que un auto salga defectuoso. Eso por ese lado. La parte B, eso es se puede aplicar el teorema de Bayes o la probabilidad condicional. Entonces tenemos que, sabiendo que un auto escogido es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea rojo? Ok, entonces sabemos que el auto tiene que ser defectuoso. ¿Qué probabilidad de que ese defectuoso sea rojo? Entonces eso es lo que nos preguntan. Probabilidad total de que sea defectuoso, lo que hacemos es aplicar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que dice es que multiplicamos la probabilidad de que sea rojo y defectuoso y lo dividimos entre la probabilidad total de que un auto sea defectuoso, que ya lo obtuvimos en la pregunta anterior. Eso nos queda como resultado 0,4879. Sí, entonces aquí aplicamos lo que aplicamos fue el teorema de Bayes, ya nos dan una condición y lo que hacemos es aplicar la fórmula. La pregunta C, probabilidad de que un coche no defectuoso sea azul. Aquí tenemos lo mismo, tenemos que un coche no defectuoso sea azul. Nos están dando la condición de que no sea defectuoso y qué probabilidad de que ese no defectuoso sea azul. Lo mismo de la pregunta anterior, multiplicamos la probabilidad de que sea azul y no defectuoso y lo dividimos entre la probabilidad total de que un auto no sea defectuoso. ¿Cómo hacemos esto? Pues ya tenemos, digamos, el conjunto de los defectuosos, ¿sí? De la probabilidad de que sea defectuoso, que es 0,031. ¿Qué sería lo que no sea defectuoso, lo que esté fuera de ese conjunto? Entonces lo que hacemos es hacer 1 menos 0,031, eso es lo que nos va a representar toda la probabilidad de que no sean defectuosos, ¿sí? Es lo que, como el complemento de ese conjunto, como la negación de ese conjunto, si lo vemos como con diagramas de Venn. Entonces, aplicando esto, nos da un resultado de 0,1961. Y la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad que sea negro y defectuoso? Aquí este nos está indicando automáticamente que es una intersección de eventos. Entonces lo que hacemos es multiplicar la probabilidad, ¿sí? Entonces aplicamos la probabilidad que sea negro, que es 0,3, y la probabilidad que sea auto negro sea defectuoso, que es 0,02, nos da un resultado de 0,006. Entonces, los teoremas aplicados han sido el teorema de la probabilidad total, el teorema de Bayes o de la probabilidad condicional, y el último, el teorema de la intersección de eventos para poder lograr resolver este ejercicio. Muchas gracias. A continuación explicaré mi ejercicio de probabilidad, el cual combina herramientas fundamentales como lo son la ley de la probabilidad total y el teorema de Bayes. El problema trata de una fábrica que cuenta con dos máquinas, una M1 que produce el 70% de las piezas y una M2 que produce el 30%, y a su vez cuenta con una tasa de efecto que podemos decir que son las probabilidades condicionales, 1% la tasa de efecto de M1 y 4% la de M2. Pasando a resolver el problema, en primer lugar debemos hacer el cálculo de la probabilidad total de efecto, PD, donde D sea pieza defectuosa. Esta es la probabilidad total de que una pieza resulte defectuosa. Para ello aplicaremos la ley de la probabilidad total, donde obtendremos como resultado que solo el 1,9% de la probabilidad total son piezas defectuosas. Una vez hecho el cálculo, daremos respuesta al inciso A, que nos pide calcular la probabilidad de que una pieza defectuosa provenga de M2. Aplicando el teorema de Bayes para este caso, el resultado obtenido es 63,16% aproximadamente de probabilidad de que una pieza defectuosa venga de M2.
Ahora bien, para el inciso B se nos pide la probabilidad de que dos piezas defectuosas vengan de M2. Aquí podemos aplicar el principio de independencia, ya que la extracción de las piezas es independiente. Entonces, en tal sentido, vamos a multiplicar por sí mismo el resultado que obtuvimos en el inciso A, que fue 0,6316 por cada pieza, obteniendo así como resultado aproximado de 39,89% de probabilidad de que ambas piezas defectuosas provengan de M2. Ahora, en el caso del inciso C, se nos pide la probabilidad de que exactamente una de tres piezas resulte defectuosa. Aquí vamos a aplicar la distribución binomial, que ya que estamos contando el número de piezas defectuosas, con n igual a 3, que es nuestro número de piezas seleccionadas, p igual a pd igual a 0,19, es la probabilidad total de defecto, y queremos k igual a 1, que es el número de piezas defectuosas a encontrar. Una vez realizado el cálculo en la respectiva fórmula, el resultado nos indica de que al tomar tres piezas al azar, la probabilidad de que exactamente una sea defectuosa es de aproximadamente el 5,48%. Finalmente, dando respuesta al inciso D, se nos pide la probabilidad de que dicha pieza defectuosa provenga de la máquina M2, dada la muestra de tres piezas. Sin embargo, esa información o ese dato es irrelevante, ya que esa pieza defectuosa se aísla de las otras dos piezas no defectuosas. En tal sentido, el cálculo a realizar sería el mismo que hicimos en el inciso A, que dio como resultado 63,16% aproximadamente. Por último, para concluir, podemos decir que este ejercicio nos permitió aplicar la ley de la probabilidad total para obtener la tasa general de efecto y luego usar el teorema de Bayes para entender cómo dicho problema de efecto se distribuye entre las máquinas. Y finalmente, el principio de independencia, que nos ayuda a resolver los casos de muestreo. Muchas gracias.